Estamos en momentos en los cuales, entre otros puntos de referencia, está Puebla con una reforma legal que implica el delito de ciberacoso, ciberasedio, se llama ahí, de personas que de manera insistente publiquen en redes sociales insultos, injurias, señalamientos que puedan afectar física o emocionalmente a alguien. Y bueno, hay quienes dicen, entre ellos la presidenta de la República, no a la censura, no hay que prohibir, sigamos adelante en esto. Y otras personas dicen, hay que cerrar la puerta al insulto, al agravio, al odio que cruza abundantemente, sobre todo las redes sociales. ¿Cómo andamos en esta materia, Gabriela? Por favor, ayúdanos a ir entendiendo. Bueno, lo primero que habría que decir, Julio, es que las cuestiones de y ciberacoso sí son un problema de salud pública. Así está considerado por los organismos como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Es un fenómeno que se ha estudiado mucho más en jóvenes, ¿no? Y sobre todo en el ambiente escolar, ¿no? La investigación educativa ha dado cuenta de este fenómeno. Y sobre todo por el impacto que tiene actualmente en los jóvenes, en su salud mental, ¿no? El estrés, la depresión, la ansiedad o incluso en casos extremos que puede llegar hasta el suicidio. Y lo cierto es que este fenómeno no es solamente entre los jóvenes y no es solamente en el ambiente escolar. Sucede también en adultos y hay también estudios de cómo operan las redes sociales, cómo opera el anonimato para que sucedan estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que dices de la iniciativa? Que cuando viene, digamos, desde arriba, desde la cúpula, decir, es que si me atacan a mí, ¿no? Como autoridad, entonces esto es acoso, es cuando la gente sospecha, digamos, de una intención de limitar la libertad de expresión. Pero es cierto que se tendría, digamos, que de manera transparente, apegada a lo que dice, digamos, la investigación al respecto, poder tipificar este tipo de comportamientos para que efectivamente no causen este daño en estudiantes, y sobre todo, por ejemplo, vemos que un sector que suele ser mucho más agredido por este tipo de conductas son las mujeres y las mujeres jóvenes. Entonces, en ese sentido, digamos, sí tendría que venir desde las organizaciones que han estudiado el tema y demás, propuestas específicas que liberen de la sospecha de censura de ciertos gobiernos que sabemos que cojean de esa pata, ¿verdad? Gabriela, hay jurisprudencia y estudios jurídicos que proponen el hecho de que las figuras públicas, por el hecho de tener esa exposición que tiene sus ventajas de popularidad, de fama, de dinero, de contratos, igual los políticos que tienen acceso al presupuesto público, que son pagados con dinero del erario, por el erario, pues tienen que asumir que el umbral de tolerancia a la crítica debe ser mucho mayor y más amplio. Tienen que asumir que son personalidades públicas. Aquí el punto, por ejemplo, que tú mencionas es el de mucha gente que simplemente tiene su cuenta en las redes sociales y recibe una carretillada volcada de insultos, de agravios y de menosprecio a veces y de agresiones a su personalidad, a sus emociones, a su vida personal e íntima. Pero ¿cómo podemos aspirar, Gabriela, a que se regule todo eso que es algo tan movedizo desde el punto de vista de la tecnología acelerada que va implicando inteligencia artificial, simular voces, simular mil cosas, incluso figuras públicas a las cuales se les fabrican escenas sexuales que no corresponden a la realidad? En fin, ¿cómo ir ganando la carrera a esa tecnología desbordada, Gabriela? Sí, bueno, yo creo que hay, digamos, que diferenciar muy bien muchos tipos
lo que podrían considerarse delitos cibernéticos, ¿no? Por ejemplo, inventar con la nueva tecnología, inteligencia artificial, situaciones que no han sucedido y que afectan en la vida personal de los individuos, incluso aquellos que pueden ser figuras públicas como los políticos, los artistas, etcétera. Aunque coincido contigo en que efectivamente ciertas figuras públicas tienen por su propia actividad, digamos, un rango mayor de exposición y en su caso, si se quiere entender así, de tolerancia, como tú lo comentaste. Pero efectivamente existe otro gran número que yo creo que es en donde más sucede, ¿no? Que gente que no tiene las herramientas para defenderse y que hay una simetría de poder con respecto a personas que tienen mejor manejo de la tecnología, gente que puede estar sacando cuentas en Taiwán, en no sé dónde, que son estos los llamados bots, ¿no? Y por supuesto que pueden escudriñar, por ejemplo, saben usar muy bien estas herramientas de las propias redes sociales, en donde pueden escudriñar si hace 15 años sacaste un tweet, un mensaje que a lo mejor a la gente en este momento les resulta escandaloso, que pueden meterse a las bases de datos de ciertos organismos. Es decir, ahí ya hay una conducta diferente de una dinámica, hay que decirlo, porque eso es algo que en redes hoy estuve comentando frecuentemente. En este fenómeno mucha gente dice, bueno, pero es que a mí me violentan. Por supuesto, vivimos un ambiente en las redes sociales en donde frecuentemente se denosta, se señala, se calumnia a la gente, lo cual es criticable en cualquier sector de cualquier espectro ideológico. Pero eso hay que distinguirlo muy bien del acoso, porque el acoso por eso decía yo, es una forma de violencia, pero no todas las formas de violencia, el insulto y demás, son acoso. El acoso es una cuestión sistemática de persecución con ciertas personas en las que buscan realizar algún daño, ¿no? Sea en su vida laboral, sea en su vida personal, y eso es lo que hemos visto que ha sucedido en los últimos días. Y creo que sí, efectivamente, es un comportamiento que debe señalarse justo por los impactos que tiene en las personas. Ahora, Gabriela, hay otro tema delicado porque en cuanto se menciona, se sueltan precisamente las redes de cuentas genuinas o robotizadas, auténticas o inducidas, que sueltan cascadas de comentarios, a veces como si fueran esos remeros de competencias olímpicas donde va alguien con tirando la voz, diciendo la voz de lo que deben ir remando a ritmo, y se vienen todas esas cuentas con algunas palabras clave que pueden ser identificadas y con comportamientos muy claros. ¿Qué tanto hoy estamos en una etapa en la cual una parte de la guerra política entre gobiernos, bandos, partidos, se libra justamente, o casi diría, no sé, Gabriela, necesariamente cada gobierno o instancia de poder debe tener su legión o ejército de bots y de influencias, así sean destructivas de los adversarios o precisamente para eso? Yo creo que uno aspiraría a que, digamos, si tiene eso que llamamos bots o granjas de bots, no fueran, digamos, al menos, en afán destructivo, ¿no? Uno aspiraría a una discusión pública en donde pudiera dar el intercambio libre de ideas, el disentir de las posiciones y el que se entendiera
que no toda crítica ni es traición, ni es estar en el espectro contrario, sino es eso, son críticas válidas a cierto accionar. Desgraciadamente lo que hemos visto y de lo que deberíamos escapar, porque hay muchas investigaciones que lo que muestran es que estas estrategias son justo estrategias que ha utilizado la ultraderecha en otros entornos. Desgraciadamente en nuestro país hemos visto también por un, digamos, un entorno adverso al que se ha enfrentado el partido en el poder, eso también hay que decirlo, digamos, los medios tradicionales y hegemónicos están constantemente agrediendo, inventando, lo vimos, por ejemplo, ahora con el caso de la presidenta en el G7, ¿no? El tipo de discursos que se manejan, y eso hace que el gobierno tenga que defenderse o que dar a conocer el mensaje por otras vías, y una de esas ha sido las redes sociales. Pero dar a conocer el mensaje o incluso el debate político e ideológico que a veces puede subir de tono, no tendría que ser el ataque a las personas, tendría que ser el ataque o, digamos, la contraposición de ideas. Y lo que vemos ahora es el ataque a las personas con la intención justamente de silenciarlas. Es lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Yasnaya, ¿no? Una serie de personas que estuvieron constantemente acosándola hasta que ella se retiró de las redes sociales. Este es uno de los fenómenos que justamente la investigación que nos dice que busca el ciberacoso, que la gente se aleje de las redes, que se autocensure, y creo que es lo que vimos también ahora en el caso que fue por el que yo eh, tuiteé esto, de Tere Rodríguez de la Vega y de Carla Escoffier, ¿no? El señalarlas, el intentar acallarlas, ¿no? Y que yo creo que eso es algo perjudicial, sin duda. Gabriela, agradeciéndote esta posibilidad de platicar, pero otro de los puntos que están ahí pendientes es el hecho del anonimato, del hecho de que muchas de las reacciones más injuriosas, más calumniadoras, más desatadas, provienen de personajes que simplemente pueden llamarse como le dé la gana con alguna numeración ahí y que exigen, señalan, calumnian, difaman, pero sin dar la cara, sin tener ninguna presencia. El debate antes de las redes sociales era un debate que se daba, bueno, cuando menos con personajes con nombre, apellido y rostro real, y se podría, y se medían. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que el clima tan duro de crítica casi de proscripción social que pretenden algunos imponer a algunos personajes, y me pongo yo como ejemplo que algunos, durísimo. Y yo me digo, en el ambiente externo, fuera de las redes y de internet, no veo eso. Me encuentro a veces gente que me pregunta, dice, oye, tú dijiste esto y esto otro, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué lo dices? Bla, bla, y se debate o se analiza tranquilamente. Pero, pues una de esas circunstancias es el de el anonimato y la exacerbación o el injuriar e insultar, al cabo que ni quien sepa quién soy y dónde estoy, Gabriela. Sí, esa es otra de las cosas que ha caracterizado, digamos, quienes hablan del ciberacoso. Es que quienes más lo realizan son cuentas anónimas, justamente diciendo no hay ninguna consecuencia social. Si tú, por ejemplo, te pusieras o yo a insultar a alguien, pues claro que habría una consecuencia social porque estamos dando nuestro nombre y nuestra cara. Quienes no hacen esto pueden hacerlo, digamos, impunemente. Ahora, el asunto y la dinámica que luego a la que quieren llevar justo este tipo de cuentas es llevar la discusión al absurdo. Lo que dicen es, entonces quieren decir que si no damos nuestro nombre no podemos decir nada. No, decimos que el no dar el nombre, digamos que les da como libertad, ¿no? De apretar el gatillo, es metafórico, porque luego la gente, el absurdo sería, nos está acusando de que vamos a asesinar. No, era una cuestión metafórica. O cuando uno dice, el acoso es violencia, pero no todas las violencias son acoso. Entonces está diciendo que nos violenten, no importa.
siempre buscan llevar la discusión, estas cuentas, al absurdo y cuentan con el apoyo en lo que la investigación se ha tipificado como ayudantes, ¿no? Son los testigos y que ayudan, no son los acosadores son los que constantemente están ahí publicando que si comió en tal lado, que si le pagaron en tal lado, que si los alumnos piensan tal cosa, que constantemente, constantemente es un asedio. Pero cuenta con un montón de cuentas, ¿no? Que le llaman ayudantes, que se suman a esta violencia, ¿no? Sea insultando, sea tratando de llevar la discusión al absurdo, sea con estas cuestiones que hacen como para amedrentar que están de moda, ¿no? De, claro, Julio se siente intocable porque periodista, ustedes académicas blancas con 3Ks piensan que pueden decir lo que sea. Es decir, existen una serie de estrategias que uno ya conoce, con los cuales intentan intimidar y ayudar, digamos, como a este ambiente del acoso, y creo que es en el que uno no debe caer, pero sí debe denunciar muy claramente. Gabriela Arévalo, pues muchas gracias por poder platicar con nosotros y ayudarnos a navegar en este mundo complicado de las redes sociales, del ciberacoso, del ciberasedio. Y bueno, pues tenemos que seguir surcando esos mares tan complicados. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Gabriela, agradecerte el estar por aquí. No, pues muchísimas gracias por el espacio, Julio. Yo creo que en la medida en que platiquemos de este también, de estos temas, podremos irlos identificando, podremos ir logrando que también las, digamos, las políticas públicas se encaminen realmente a la protección de las poblaciones más vulnerables, de quienes sufren estos fenómenos, ¿no? En la discusión pública y también lo que hemos dicho con Tere, a quien le mando un saludo y mi solidaridad, igual que a Carla, aunque eso no signifique que necesariamente estemos siempre de acuerdo en las posiciones de cada una, pero sí decir que esos señalamientos, esas persecuciones son inaceptables. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, Gabriela, gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto.